Vive Jesús. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando a través de Facebook Live, luego a través de YouTube. Y vamos a orar, vamos a comenzar rapidito con la enseñanza de hoy para ver si podemos terminar el tema de la comunicación familiar, para comenzar con el tema de la disciplina en el hogar. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Padre, reconocemos tu grandeza, tu poderío, y reconocemos que sin ti, Señor, nada somos, Dios. Que tú eres, Señor, el eje, que tú eres, Señor, ese centro de nuestras vidas, Señor, y de nuestro diario vivir. Presentamos el estudio de esta mañana, Señor, a través de la comunicación familiar, Padre, para poder tener familias más, Señor, fortalecidas en ti, Padre Santo, para que podamos hacer un mejor trabajo como padres, Señor, como dirigentes de nuestro hogar, Señor amado, como siervos tuyos, Dios. Padre, yo pongo en tus manos todo lo que aquí se va a hablar. Pongo en tus manos mis emociones y mis sentimientos, Señor, para que seas tú canalizándolo, Señor, para que tu palabra sea proveniente, Señor, de ti y no contaminada, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí. A los que están de camino te pedimos de igual manera, Señor, que tú los bendigas y los traigas con bien, para que así todos juntos y unánime podamos adorar y alabar tu nombre en espíritu y en verdad. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a utilizar el mismo verso que usamos el domingo pasado en Proverbios capítulo 15, verso 23. Proverbios 15, verso 23, que va a ser la base que vamos a estar utilizando para hablar sobre la comunicación familiar, aunque vamos a ir caminando, ¿verdad?, alrededor de toda la palabra. Y Proverbios capítulo 15, verso 23 dice así: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y quiero resumir la clase de la semana pasada para poder entrar a los principios bíblicos de la comunicación. Y la semana pasada lo primero que hicimos fue definir qué era comunicación, y dijimos que la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor, que es el primero que habla, y un receptor, que es el que escucha. Pero dijimos, y a veces tenemos este mal concepto de que lo que voy a decir es importante, ¿verdad? Y como lo que voy a decir es tan importante, me enfoco en lo que voy a decir, pero no me enfoco en cómo lo voy a decir. Y la realidad es que el contenido de lo que yo voy a decir no es tan importante como el tono de mi voz. A nivel de importancia, la comunicación, o sea, lo que yo voy a decir en mi conversación, tiene un 7% de importancia. Pero el tono de voz que voy a utilizar tiene un 38% de importancia. O sea que ya estamos viendo que no lo que yo digo es importante, sino cómo lo digo. Y hay otras señales que da el cuerpo cuando hablamos, que esto tiene el 55% de importancia, o sea, aún mucho más importante que el tono de voz. Y es las señales no verbales. Dijimos que eran las expresiones de la cara. ¿Cómo yo voy a decir que te estoy escuchando, pero estoy mirando para otro lado? Es importante, ¿verdad?, que cuando hablemos miremos a los ojos. La palabra dice que nuestros ojos son ¿qué? ¿Verdad que en ellos se refleja mi alma? Entonces es bien importante que cuando nos comuniquemos
miremos a la persona al rostro, a los ojos. Porque el que usted me esté hablando y yo esté mirando para la puerta, hermano, número uno es como que un poquito desagradable, ¿verdad? Es mala educación. Entonces, la expresión de mi cara, que yo digo, si lo que me dijiste no me gustó, todas estas cosas, la forma en que me siento. Usted sabía que aún hasta en una entrevista de trabajo, en la forma que usted se sienta, deja mucho que decir. En la forma en que usted se para, el movimiento de sus manos. O sea que la comunicación corporal es mucho más importante que el tono de voz y el mensaje que usted quiere dar. Amén. También dijimos que lo que determina el curso de una conversación se basa en la respuesta que le va a dar el que lo escuchó. Si el que escuchó va a darle una respuesta fuerte, hiriente, esto va a determinar si la conversación sigue o ahí se acaba. ¿Y en qué forma va a continuar la conversación? Si va a ser insultándonos o va a ser pasiva. ¿Usted vio? Dentro de la comunicación familiar, para que sea efectiva, dijimos que tiene que existir, número uno, el respeto. Número 2, la aceptación. Número 3, la tolerancia o paciencia. Número 4, la integridad y el amor. Y habíamos dado como ejemplo cuando Dios capta la atención de Moisés, esa primera vez donde Moisés y Dios tienen una conversación. Y habíamos dicho que esa conversación que Dios y Moisés sostuvieron contenía todos estos ingredientes. También habíamos mencionado que los problemas en la comunicación familiar comienzan por algunos factores que nosotros los padres a veces no tomamos en cuenta o no les damos importancia, que son la falta de tiempo. A veces estamos tan llenos de trabajo o andamos con tanta prisa que hablamos y todavía estamos metiéndonos al carro y el hijo o la hija o el esposo está en la puerta y nosotros metiéndonos al carro y hablándole. Ahí, hermano, el 90% de los casos la comunicación se rompió. ¿Ve? Entonces, andamos muchas veces con tanta prisa que eso hace que mi comunicación no sea efectiva. La poca paciencia. La poca paciencia. Miren, donde hay más de un hijo, no todos los hijos tienen la misma capacidad de recepción. Unos captan rápido, otros captan más lento. Entonces yo tengo que tener paciencia, ¿verdad? Que si le dije algo a mi hijo o a mi hija y ella no te entendí y volvemos otra vez, se lo decimos, pero es que no te entiendo. Mira, pues déjalo. Y entonces, hermano, tenemos que tener paciencia, o si no comenzamos a comparar los hijos. Pero tú no ves que yo solo dije a fulano y él rápido lo captó, porque tú no lo puedes captar igual, porque no son iguales. Y el peor error que puede hacer un papá o una mamá es comparar hijos. El ser autoritario, y con esto de ser autoritario, yo no lo voy a profundizar ahora porque vamos a hablarlo cuando estemos hablando de la disciplina familiar. El juzgar. El juzgar, hermano, es que usted llegó a una conclusión antes de escuchar a la otra persona. No llegue a conclusiones. No llegue a conclusiones. Mira, hermano, Satanás es tan y tan inteligente. Y miren lo que a mí me pasó una vez.
Yo iba a hacer un trabajo con un hermano, ya él no sirve aquí, una hermana. Ya ellos no están aquí, pero teníamos un compromiso. Y ellos habían quedado en que iban a llegar a mi casa a las 6. Y los que me conocen saben que si yo tengo un compromiso a las 6, ya a las 5 yo estoy ready. Ya a las 5 yo estoy ready. En eso yo soy militar. Exacto. Nereida dice que la dejo a pie. Entonces, ¿qué pasa? Antes de mi complex hay otro complex. Y ellos ya eran las 6:10. Y ellos me llaman. Hermana, pero mire, ¿dónde usted está? Y yo, pues yo estoy aquí esperando. Es que estamos tocando bocina hace rato y usted no sale. Y yo, tocando bocina y yo no salgo. Me asomo y yo, pero es que no hay nadie aquí al frente. Sí, hermano, yo bajé, caminé hasta la esquina del building, no vi nadie. De momento veo una motora salir y le digo por el teléfono, ¿usted vio la motora que acaba de salir? Sí, me pasó por el lado. Y yo, pues entonces denle un poquito más hacia adelante porque yo vivo más hacia adelante. Y me dice, pero es que usted no está, pero se movió. Sí, ya yo me moví. Mire, hermano, todo esto estaba sucediendo a la misma vez en 2 sitios diferentes. Ellos estaban en el primer complex y yo en el segundo. Y había una motora y todo que acababa de salir. Ustedes ven, son cosas, hermanos, que a veces dicen, eso no pasa. Sí pasa. Sí pasa. Y Satanás toma ventaja. Cuando por fin aquellos hermanos y yo nos encontramos, yo me pude dar cuenta que ellos estaban ya un poquito, ¿verdad? En estrés. Pero son cosas que usted dice, en película. No, hermano, son cosas que pasan de verdad. Y entonces, yo no puedo juzgar por lo que veo, porque muchas veces nuestros ojos nos engañan. Por lo que escucho, porque muchas veces escucho una parte, no la otra, así que no la una, porque siempre va a haber un espacio en el medio que usted necesita conocer. Entonces, no juzguemos sin escuchar la otra parte. Muchas veces la comunicación familiar se quiebra porque yo no sé escuchar. Somos muy buenos hablando, pero a la hora de sentarnos, hermanos, a escuchar, no lo hacemos. Y constantemente interrumpimos. Y ahí está nuestro hijo o nuestra hija tratando de explicarnos lo que sucedió. No, pero eso no fue lo que a mí me dijeron. Entonces, tenemos que aprender, hermano, a escuchar. A veces hay mensajes que no se hablan, pero están ahí. Y tenemos que aprender, hermanos, a preparar nuestros oídos y a tomarnos el tiempo para escuchar. El imponer, que tampoco lo voy a tocar hoy porque cuando hablemos de disciplina vamos a hablar de este término de imponer. Y la falta de hablar claro. Y yo creo que esta es la más que predomina. La falta de hablar claro. No hagas eso. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y yo le voy a decir ya mismo, hermano, lo que esa expresión causa en el corazón de quien lo oye. Porque yo lo digo. ¿Pero por qué no? Pues porque no y se acabó. Ya dije que no y no es no. Expresiones muy comunes. Y esperemos que los otros adivinen lo que estamos pensando o lo que queremos. En mi mente ya yo estipulé que quiero esto de Víctor. Yo quiero que Víctor me ayude en esto. Pero Víctor no me ayuda. ¿Por qué? Porque yo espero que Víctor vea mi necesidad y él se mueva. Pero si él no la sabe, ¿cómo se va a mover? Que se la revele el Espíritu Santo. Y a veces hasta nos enojamos.
A veces hasta nos enojamos porque la persona que yo espero su reacción no reacciona. Y me enojo y comienzo a tratarlo diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy pretendiendo que todo el mundo tiene que saber cómo yo me siento, que todo el mundo tiene que saber lo que estoy pensando, que todo el mundo tiene que saber qué es lo que quiero y qué es lo que anhelo. No, hermano, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a decir qué siento y cómo lo siento. Y de esta manera vamos a entrar a unos principios bíblicos, hermanos, de la comunicación, que están bien interesantes. Quizás puede ser que haya más, usted encuentre más de los que yo encontré, pero yo le traje esta mañana 5 principios bíblicos sobre la comunicación. Y el primero se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 34. Y yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra. Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 12, verso 34. Y léalo conmigo porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Verdad que sí? ¿Qué hay en mi corazón? Esta conversación que estoy sosteniendo con mi esposo o con mi esposa o con mis hijos, ¿qué hay en mi corazón? Porque si en mi corazón lo que hay es ira, lo que yo diga que va a hacer, edificar, no, va a herir. Si lo que está en mi corazón es odio, ¿qué va a ser lo que yo voy a decir? ¿Va a edificar? No, hermano, voy a romper los sentimientos y las emociones del que me va a escuchar. Si en mi corazón lo que hay es amargura, lo que va a salir por mi boca va a dañar al que me escucha. Entonces, antes de yo hablar, yo tengo que autoanalizarme y preguntarme, ¿qué hay en mi corazón? Por eso fue que yo le dije, reconocimiento e integridad son ingredientes para una comunicación efectiva. ¿Qué hay en mi corazón? Si lo que voy a hablar es un tema que me hace daño, entonces, hermano, antes de hablar, yo tengo que hacer una cosa y la vamos a decir más ahorita porque es otro de los principios. Así que el mensaje que tú estás enviando, hermano, hablando bajo coraje, bajo ira, bajo resentimiento, bajo la decepción o el dolor, el mensaje que tú estás enviando no es el correcto. Quizás tú quieres arreglar la situación, pero como tu corazón está dañado, lo que va a salir por tus labios, hermano, le va a hacer decir al otro que tú estás más preocupado por ti, por tus emociones, por tus sentimientos, que por los demás. Y entonces estamos enviando el mensaje incorrecto. ¿Me entendió? El mensaje que estás enviando a estos seres que tú quieres, que te rodean, es que no les importa cómo ellos se sienten. A ti te importa solamente cómo tú te sientes. Y de manera tal que terminan todos como heridos, ofendidos, resentidos. Por eso es que vemos, hermano, que en nuestros hogares tratamos de solucionar situaciones y terminamos, ¿qué? Empeorándola. Y no vemos cambios en conductas. Por eso es importante que yo analice mi corazón. Fíjese lo que dice Proverbios 15:1 y búsquelo conmigo porque yo quiero que usted camine conmigo en la palabra.
Aquí yo nada me lo inventé, ni lo saqué de un libro de psicología. Proverbios capítulo 15, verso 1, mire lo que dice. La respuesta suave, o sea, con amor, aplaca la ira, pero la palabra áspera hace que subir el furor. O sea, que cuando su palabra es áspera, hermano, lo que causa es coraje en el que la recibió. Y después nos preguntamos por qué mis hijos actúan como están actuando. Y es que a veces, hermano, lo que decimos quizás es una verdad, pero en el tono que lo estoy enviando o en la forma que lo estoy enviando, lo hace falso. Aún mayor, Mateo 15. Vamos a Mateo 15. El Evangelio según Mateo capítulo 15, verso 11, dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Si yo no me analizo qué hay en mí en estos momentos en que quiero hablar y hay coraje, lo que por aquí salga va a contaminar el corazón del que me oyó. Y a lo mejor es más respetuoso que yo y se quedó callado, pero siguió herido. ¿Me entendió? Mire, hermano, aprendamos que por más maduro que sea una persona, van a haber cosas que lo van a ofender. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Todos tenemos emociones y sentimientos. Fíjense que no estoy hablando de carne, estoy hablando de emociones y sentimientos. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque todo lo que sale por este lugar puede contaminar. Así que yo tengo que aprender cómo dejar salir, porque recuerde que solamente usted tiene control de lo que sale, nadie más. Segundo principio bíblico se encuentra en Proverbios 15, verso 23. En Proverbios capítulo 15 y verso 23 dice: la palabra a su tiempo es que, Proverbios 15, 23. La palabra a su tiempo ¿estoy mal? Exactamente. La palabra a su tiempo es que buena. La parte B, ¿verdad? La palabra a su tiempo es buena. Segundo principio, hermano. Busque el momento perfecto para hablar. No necesariamente usted tiene que contestar right away. Porque si tú estás de mal humor y yo estoy de mal humor, habemos dos dispuestos a pelear. Y para pelear exactamente se necesitan dos. Y esto aplica también con los hijos. Busque el momento preciso para hablar con su hijo o con su hija. Entonces estamos hermanos, somos tan flash que en el momento en que me hablaste te respondí y ahí se formó. Tenemos que aprender, hermano, que una buena conversación tiene su tiempo. La Biblia enseña que hay tiempo ¿para qué? Para llorar y para reír. Tiempo para caminar y tiempo para correr. Tiempo para hablar y tiempo para callar.
Entonces, el Señor nos está diciendo, hermano, no nos vamos a morir porque no contestamos inmediatamente. El mundo no se va a acabar porque no contesté inmediatamente. Tome su tiempo. Busque el lugar preciso. El momento preciso para hablar. El saber escoger lo que va a decir, debe también aprender a escoger dónde lo va a decir, cuándo lo va a decir y cómo lo va a decir. Y si usted contesta inmediatamente, usted está rompiendo todas las leyes de gravedad de la conversación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos expuestos, hermano, ya estamos impuestos a que me dijiste y yo te dije, me dijiste y yo te dije, me dijiste y yo te dije. Y cuando venimos a ver, en la casa lo que hay es un ambiente, hermano, que hasta Satanás sale corriendo. Yeah. Porque este es el que más diga y el que más duro lo diga, ese ganó. ¿Me iba a decir algo, hermano Víctor? Por el micrófono por ahí. Lo que pasa es que yo a veces, como ahora que usted está diciendo eso, que nosotros debemos de escoger el tiempo para hablar con nuestros hijos. Y entonces yo le digo a mi esposa, ¿y cuándo será el tiempo? O sea que nunca vamos a hablar con ellos. Porque nunca los chamacos tienen tiempo para nosotros y nosotros les decimos, ven que queremos hablar, vamos a hablar con ustedes. No nos escuchan, o a veces están metidos en sus cuartos, ¿me entiendes? Y no nos escuchan. Y yo digo, bueno, entonces, ¿cuándo será ese momento? ¿Cuándo será ese tiempo? Lo que pasa es que siempre va a haber el tiempo. Lo que pasa es que tenemos que volver a fundamentar los tiempos familiares. Estamos tan acostumbrados a ver el TV solos, o que estamos tan acostumbrados a tener los hijos en el cuarto, en el teléfono. Mire, yo sé de padres que se comunican por mensaje de texto y todos están dentro de la misma casa. Sí, y entonces así es la cosa. Y sí, a veces hasta cuando les digo, chamacos, saquen la basura allá nada más al bote, échenla allá al bote, se enojan. Y yo, bueno, pues entonces, ¿cuándo es el tiempo? Pues si no, es que no sé si ¿verdad? Pero el hijo mío que se moleste porque lo mandé a botar la basura, ese día no come. Ese día no come. Porque usted sabe que a veces pasa, hermano. Y esto yo le he dicho antes. Los niños, nosotros desde que nacen le enseñamos responsabilidades. ¿Cómo usted le enseña responsabilidades a su hijo? Desde pequeño. Pero ¿cuántas aquí nuestro hijo tiene 5 años y todavía le escogemos la ropa? Y eso es absurdo, hermano. Tiene 5 años más, él no sabe combinarse, no hay ningún problema. Pero mire qué sencillo. Usted le pone 3 mudas de ropa. ¿Cuál te quieres poner, mi amor? Ay, pero ese no combina, ese no está... Me quiero poner ese. Pero es que no se ve bien. Me quiero poner ese. No, mejor ponte este. ¿Qué hice, hermano? Fíjese lo que pasó. Le impuse el que él iba a ponerse. Porque el que él escogió no combinaba bien. Pero cuando mi hijo se puso ese que escogió y se fue para la escuela y allí un niño lo relajó porque no se veía bien, ¿qué aprendió su hijo? ¿Usted vio? Él escogió el outfit, pues él es responsable de las críticas que vengan después. Usted vio cómo usted va enseñando a su hijo, pero a veces tienen 7 años y todavía nosotros lo estamos vistiendo. ¿Y qué no ha aprendido mi hijo? A no aceptar sus consecuencias de sus decisiones. Y entonces nosotros los papás tenemos a veces mucha culpa.
mucha culpa. ¿Ve? El que su hijo hizo el reguero de juguete, pero usted fue y lo recogió. Y el hijo vuelve otra vez y hace el reguero de juguete y usted volvió y lo recogió. Y que mucho reguero tú haces, mi hijo, yo no estoy para... Pues póngalo a él a recoger los juguetes. Son sus juguetes, su responsabilidad, ¿sabe cuál fue? Comprarlos. La responsabilidad de su hijo es cuidarlos y mantenerlos en orden. ¿Usted vio? Pero hermano, nosotros no le enseñamos a nuestros hijos cuáles son sus responsabilidades. Si usted deja que su hijo recoja su reguero, él va a aprender a qué. Yo tengo unas responsabilidades aquí como hijo. ¿Me entendió? Entonces nosotros no cumplimos, hermano, con esas cosas. Y por eso nuestros hijos tienen 15, 18 y 20 años viviendo bajo la misma casa de mamá y papá, y todavía mamá le lava la ropa y todavía mamá le limpia el cuarto. Porque nunca le enseñé que esas 4 paredes es su responsabilidad. Y si mi hijo comienza a aprender que su cuarto es su responsabilidad, un día va a aprender que la casa completa es ¿qué? Su responsabilidad. Entonces tenemos que comenzar, hermano, desde que son pequeños. Si usted no le enseña a su hijo responsabilidades desde que es pequeño, cuando esté grande, no las va a querer. No las va a querer. Y le digo más, en el futuro van a ser papás o madres ausentes. Por allá el micrófono, por favor. Volumen. Hermana Magda, gracias. Ajá. Fíjese que por las palabras que usted está diciendo, yo me sentía mal últimamente, unos meses atrás, porque yo a mi hija de chiquitita le he enseñado a la cocina. Porque el papá dice que es mi responsabilidad. Y desde muy chiquitita yo le enseñé a limpiar su cuarto, a limpiar la casa, recoger la basura y lavar los trastes, no solo el de ella, sino todo lo que está en el lavaplatos. Exacto. Pero hubo una persona que me hizo sentir mal, me dijo que yo era una aprovechada porque me estaba aprovechando de ella. Pero en la realidad, en estos días, mi esposo se queda admirado. Hermana Magda, Daniela ya sabe cocinar. Gloria a El hermano Dios. Luis es testigo, él ha visto. Sabe cocinar, sabe tortear, sabe hacer el café. Pero yo me sentía tan mal porque las personas me decían de que yo me aprovechaba de ella porque yo soy la mamá y me aprovecho de ella, pero yo pienso de que es lo único que yo le puedo enseñar a Exacto. ella. Y ahorita que yo la escucho, me siento bien porque yo no me imaginé que yo pensé que estaba aprovechándome de ella. No, hermano. Los niños comienzan sus responsabilidades desde temprano. Desde temprano. No espere a que sea adulto para enseñar. Mire, hermano, ya hoy, a la edad que se están casando las parejas, los muchachos, ya a la edad en que los jóvenes hoy en día están tomando responsabilidades de esposo y esposa, llegan las niñas a vivir con un hombre y no sabe, se les quema el agua. Y quemarse el agua es mucho que decir. ¿Por qué? Porque no han tenido una preparación hacia sus responsabilidades maritales. Dígame, hermana Nereida. Dios le bendiga esta Amén. mañana. Eso me hace recordar cuando mis niños estaban pequeños, desde la edad de 4 y 5 años. Yo les enseñé a ellos, yo le lavaba y le planchaba su ropa, pero cada cual de ustedes la va a acomodar en la percha. La ropa que va en las gavetas, cada cual de uno tiene su gaveta con su nombre. Ahí está su ropa por la mañana para la escuela, ustedes cogen lo que se van a poner. Pero cuando llegan sus tenis me lo ponen para atrás en el closet, su mochila la enganchan para atrás donde va, su coat, y tú sabes, lo fui enseñando desde chiquito. Entonces comencé por eso, le dije, a uno le toca la basura, a uno le toca barrer, a otro le toca fregar. Y a otro le toca limpiarle el baño. Tú sabes, yo podía hacerlo como madre, pero yo estaba muy atareada, yo tenía que trabajar, venir a cocinar, a bregar con ellos, tú sabes, era difícil. Entonces, también a veces nosotros las madres ponemos a los hijos a hacer, ¿verdad? Coros en la casa, short, como le dicen. Y
Aunque lo haga mal, hermano, apláudele. Ajá. No le reproche, no le diga qué porquería hiciste, no hagas nada. Ay, mejor lo hago yo. Y en la misma cara, tú sabes, ellos venían y vestían la cama, entonces era más la sábana en el piso que la que estaba en la cama tendida, tú sabes, las cochas y la almohada una para allá, otra por aquello. Ay, qué lindo, yo los aplaudía. ¿Por qué? Porque yo no quería hacerlos sentir mal, tú sabes. Yo dije, yo quiero que ellos aprendan. Y poquito a poco ellos van a aprender. Claro. Y así fue. Hoy día, mis hijos me llaman y me agradecen lo que yo les enseñé. Porque saben cocinar, saben lavar, saben planchar, más da qué pena. Entonces, ¿sabe por qué lo digo? Porque ella lo quiere que cocine, que lave y planche. Pues ellos saben cocinar, lavar, planchar y ellos llegan de su trabajo, corren a hacerle el laundry, ayudarle a la esposa con los hijos, a cocinar y hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Porque yo le enseñé desde pequeño, nunca les reproché nada. Siempre estaba ahí, sí papi, sí, pero mañana lo vas a hacer mejor. Y sigue así. Y hoy día ellos me agradecen todo, día tras día, hasta le enseñé a cocinar. Mire, hermano, ellos al principio, mientras están solteros, lo disfrutan. Ah, yo tengo 15 años, pero todavía mami me prepara la comida. Pero cuando se casan, que no saben hacer nada, saben que cuando el esposo empieza a reclamarle que no sabe hacer nada, ¿a quién le echan la culpa? Ah, pero es que a mí mi mamá nunca me enseñó. Esta mamá mía, que irresponsable, mira, no me enseñó. ¿Usted vio? Porque siempre buscamos un culpable. Entonces, lo mejor en este caso, hermano, nunca es tarde. Comience a hacer reuniones familiares. Y el que no esté en la reunión no tiene derecho a nada. Porque somos un equipo de trabajo. Cuando usted trabaja y su jefe va a hacer una reunión, invita a unos y a otros no. Todos tienen que estar en la reunión. ¿Por qué? Porque es un trabajo de equipo. Y tenemos, hermanos, que aprender otra vez a reunirnos como familia. Nos sentamos y vamos a hablar. Pero recuerde que tanto derecho como padre usted tiene para hablar, como sus hijos también. La reunión familiar no es nada más que para que papá y mamá hablen y los hijos escuchen. También los hijos tienen derecho a hablar y los padres a escuchar, siempre y cuando no haya falta de respeto. ¿Estamos? Así que, fíjense lo que dice. La palabra a su tiempo es buena. Como padres, hermanos, por lo general hablamos, discutimos, debatimos temas y muchas veces utilizamos palabras y tonos hirientes y lo hacemos frente a nuestros hijos. Lo hacemos frente a los familiares. Lo hacemos frente a los amigos. Inclusive lo hacemos en la iglesia. Y vuelvo y le digo, hermano, muchas veces no digo nada con la boca a mi pareja, pero en la forma en que lo miro. Y dijimos que el 58% de la importancia de una comunicación era el cuerpo, ¿verdad? Más que el mensaje. Y a veces, hermano, hacemos eso con nuestra pareja y no nos importa ni dónde estemos, ni quién esté con nosotros, pero dejamos saber lo que estoy pensando de la manera en que lo estoy pensando. Y entonces, hermano, la palabra nos está diciendo, la palabra buena, sazonada con amor, hermano, aplaca ira. Y tenemos que aprender a comunicarnos. Y tenemos que aprender, hermano, cuando el tema que yo con mi esposo voy a discutir no le interesa a mis hijos no tienen que escucharlo. Nuestros hijos no tienen que escuchar todo lo que yo y mi pareja hablamos, porque no es saludable para ellos. Hay conversaciones entre parejas que los hijos están de más. Porque cuando yo le permito a mi hijo escuchar algo privado mío y de mi esposo, o temas que como pareja tenemos que discutir a solas, yo le estoy otorgando un privilegio a mi hijo a opinar.
y su hijo todavía no está preparado para opinar. Entonces, evitemos ciertas conversaciones delante de nuestros hijos. Y evitemos ciertos tonos de voz delante de nuestros hijos. Porque yo le voy a decir una cosa. Si yo soy cínica hablando constantemente a mi esposo y a mis hijos, ¿usted se cree que mis hijos cómo van a hablar? Cínicamente a todo el mundo. Porque ellos son un pequeño retrato 2x2 de lo que yo soy 8x10. ¿Usted me entendió? Entonces, mis hijos van a reflejar a donde quiera que ellos vayan lo que yo les he enseñado que ellos son. Ah, pero manda, yo no le enseñé a ser malcriado. No, pero analízate. Analízate. Si tú hablas en el tono que hablas, no esperes que tu hijo o que tu hija hable de un tono sutil y maravilloso. ¿Ve? Tercer principio de comunicación lo encontramos en Proverbios capítulo 12, verso 18. Proverbios 12, verso 18. ¿Quién me lo lee? Proverbios 12, 18. De los sabios. Fíjense, hay hombres, o sea, hay personas cuyas palabras son como golpe de espada. Abren, hermano, rompen. Mas la lengua de los sabios es que es medicina. Así que antes de hablar, hermano, verifíquese usted mismo. Sea honesto, sea sincero con usted mismo. Lo que voy a decir, lo voy a decir para herir. Lo que voy a decir va a resolver de manera satisfactoria la situación o la va a empeorar. Lo que voy a decir, ¿con qué intención lo voy a decir? ¿Con la intención de ofenderlo para sentirme mejor? ¿Con la intención de provocar? Porque esto se tiene que arreglar de una vez por todas. ¿O con la intención de edificar y resolver el problema? Escudriñese, hermano, porque una vez usted abra la boca y salga, no lo puede recoger para atrás. Ya la herida la causó. Y es más fácil abrir una herida que cerrarla. Cuarto principio se encuentra en Salmo 55, 21. Salmo 55, 21 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Pero el Salmo 127, 1 dice: si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan papi y mami que le edifican. ¿Verdad? Hermano, toda situación tiene una solución. Todo problema. Eso se le enseña a usted matemática. En la matemática, todo problema tiene una solución. Y en la vida cotidiana también. Aún hasta lo imposible se hace posible si vamos donde primero. Vamos donde Dios primero. Porque Dios trabaja en lo imposible. ¿Qué quiero decirle con eso, hermanos? Tenemos que tener un momento para reflexionar.
antes de hablar y pedirle dirección a Dios. Tenemos que permitir que sea Dios quien guíe hasta nuestras conversaciones. Nunca tendremos buenos resultados si enfrentamos nuestras situaciones familiares con nuestras propias fuerzas. Para poder edificar, Dios tiene que estar ¿qué? En control. Si Dios no tiene control de su familia, hermano, no va a edificar. Si Dios no tiene control en sus conversaciones, no va a haber cambios ni transformaciones. Por eso es que a veces decimos, pero ¿qué pasa, Señor? Que yo te busco, pero en mi casa nada mejora. En mi casa todo está igual, no veo cambios. En algún lugar dejaste a Dios y no le permitiste que entrara a tu hogar. ¿Estamos? Porque limitamos a Dios, le entregamos una área, otras no. Y muchas veces las áreas que le entregamos a Dios van en coinonía con las que no entregamos. Por eso es que hay que entregarle todo. Para poder ver que, hermano, cambios. Los cambios tienen que venir obligatoriamente porque es algo natural. Cuando yo le entrego todo a Dios, cuando yo verdaderamente dejo que Dios obre en mi vida y en mi familia, créanme que van a haber cambios. Antes de usted tomar, hermano, por eso yo le digo, antes de hablar, piense primero, tómese su tiempo. Por eso es que la Biblia nos dice que todo en la vida tiene su tiempo. Si usted aquí tiene un tema, usted tiene algo que le incomoda en su relación y quiere hablarlo, ore primero a Dios para que Dios le dé las palabras adecuadas. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de su pareja. Dios conoce el corazón de sus hijos. Sabe qué hay ahí y le va a dar a usted las palabras correctas para romper lo que haya que romper de manera sabia. ¿Me entendió? Quinto y último principio está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 16. Y 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 16 dice así: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué son palabras profanas y vanas? Son palabras que no son edificantes. Son palabras, hermanos, que no tienen ningún uso bueno posible. Son palabras que dañan, son palabras que hieren, son palabras que marcan. Y nos está diciendo, evítalas. Evítalas. Proverbios 25:11 dice, y este me encantó. Proverbios capítulo 25, verso 11 dice: manzana de oro, y imagínese esto, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Fíjense, la forma que Dios le da una palabra bien dicha en el momento adecuado. Tiene forma de una manzana de oro con figura de plata. ¿Qué significa esto, hermano? Verifique si su mensaje fue entendido. Si lo que usted dijo, la otra persona lo recibió de la manera en que usted quería que lo recibiera. Cuando usted no verifica si el mensaje fue recibido de la manera correcta, surgen los malos entendidos. Y por culpa de malos entendidos se han creado las peores guerras en la tierra.
Cuando usted verifica que el mensaje que usted dio se cogió de la manera en que usted quiere que se tomara, usted se va a dar cuenta de que usted está hablando de manera eficaz o no. Recuerde que no se trata de quién tiene la razón cuando nos sentamos a hablar. No se trata de defender cuál es su posición. Yo soy la esposa, yo soy el esposo, yo soy la mamá, yo soy el hijo. No, aquí no se trata de posición. Se trata de que toda la familia camine en el mismo sendero. Que la familia completa se encuentre en la misma página. De eso se trata la comunicación familiar. Por eso le dije, varón, haga reuniones familiares. El que no esté, no come. ¿Por qué? Porque somos un equipo, somos un grupo y ustedes son los líderes de ese grupo. Ustedes son los que dirigen ese grupo. Y todo el que esté bajo ese liderazgo se tiene que someter al líder. Si no, que haga su propia tribu. La comunicación en la familia, y con esto cierro, tiene la función más importante. Y esta es la perfecta demostración de posición, porque crea un puente de doble vía que conecta los sentimientos entre padres e hijos, esposos y esposas. La comunicación familiar es básica para ayudar a los componentes de la familia a desarrollar, óigame, una autoestima buena y fuerte, una personalidad saludable y buenas relaciones sociales. De manera que cuando la comunicación es efectiva y afectiva, nace una mejor relación familiar, donde se muestra el respeto, el amor, la disposición, la seguridad, la cooperación, la confianza, la unidad, la sinceridad, el reconocimiento, la comprensión, la felicidad y por ende la paz. Su comunicación tiene todos estos ingredientes. Las conversaciones que usted sostiene familiar en su casa, usted puede ver todos estos frutos. Si no los ve, hermano, tiene que volver al principio y revisar qué estoy haciendo mal. ¿Por qué mis hijos no comprenden lo que les quiero decir? No se vaya después de una conversación creyendo que ya le entendieron. Verifique primero si lo entendieron, para que no haya malos entendidos. Es importante, hermano, la comunicación. Cuando usted aprende como papá y mamá a comunicarse, sus hijos van a aprender a comunicarse. Entonces, usted le va a poder hablar a sus hijos y de sus hijos usted va a tener una buena respuesta. De lo contrario, hermano, no va a haber esa conexión entre padres e hijos y entre esposos y esposas. Y por eso tenemos familias disfuncionales que no se entienden, que se gritan y se pelean, mas sin embargo nadie se escucha. Y por más que se grita, nadie se escucha. No es necesario gritar para que otros me escuchen. Tengo que cambiar la forma en que lo hago. ¿Usted me entendió? Y eso va a hacer, hermano, que hayan comunicaciones más saludables. Yo por lo general, y cierro con esto,
una vez al mes hacía reuniones familiares. Una vez al mes. Aparte de las reuniones de servicio a Dios, porque yo creo en el servicio de la familia en el hogar. Pero una vez al mes yo hacía reuniones. No las hacía mientras comíamos, porque a veces nos sentamos a la mesa, hermano, y terminamos peleando mientras comemos, y lo que nos causa es una mala digestión. No mientras estamos viendo la película que más nos gusta. Eso no es momento de hablar. Cuando usted quiera hacer su reunión familiar, se apagan los celulares, se apaga la televisor y ya todo el mundo ha comido. ¿Por qué? Para darle prioridad a lo que vamos a resolver. Y vamos a hablar, hermanos, sincerándonos, siendo íntegros con uno mismo y con los demás, y reconociendo que aquí la posición no es la importante, sino que el que más madurez tiene es el que domina la comunicación. Y hablamos madurez espiritualmente. Es necesario las reuniones familiares, sin importar la edad que tengan nuestros hijos. Todo el que vive bajo mi techo, aunque tenga 50 años, si es mi hijo y vive bajo mi techo, son mis normas y mis leyes. Es mi techo. ¿Me entendió? Dios les bendiga. El domingo que viene vamos a estar hablando sobre la disciplina en el hogar. Y usted se va a dar cuenta que la comunicación y la disciplina van de la mano.